Buenos días, compañeros y profesor. Hoy vamos a hablar sobre la orientación magnética de los animales. Nuestros integrantes son Ignacio Castro Ruiz, Carla Durán Alvarado, Jeffrey Flores Vargas, Cristal Miranda Mora, Juan Félix Prendas Camacho, y a continuación daremos nuestra presentación. Desde muchos años atrás, el ser humano, como parte del planeta Tierra, se ha dado la tarea de estudiar el comportamiento de los seres vivos que permanecen a nuestro alrededor. Dicho estudio engloba la supervisión continua y detallada de la sobrevivencia diaria de dichos seres vivos. Como parte de los seres vivos es posible encontrar lo que son las plantas y los animales. Los científicos, físicos y expertos del tema se han dado la tarea de especificar el hábitat ideal según la especie de cada planta o cada animal. Esto con el fin de conocer las características que son necesarias para que las especies logren procrearse y vivir. Es posible identificar los animales según su especie y su hábitat, es decir, existen animales acuáticos, terrestres y aéreos. Además, cada animal coincide en la mayor parte de las veces con una población específica, la cual se comunica e interactúa con la naturaleza y los miembros de dicha población. Para ello, los expertos plantean la explicación de la posibilidad de que los animales se comuniquen y se guíen hacia el hábitat en el que se encontraban. Para eso se plantea que existe, en definitivo, una orientación magnética que permite lo planteado anteriormente. Es decir, cuando se habla de la orientación magnética de los animales, se refiere al estudio del cómo y por qué los animales tienen la capacidad de orientarse en un determinado lugar, con una determinada población, según la especie. Ahora bien, este tema se engloba en lo que es un problema o una descripción del problema, el cual sería: ¿qué es y en qué consiste la orientación magnética de los animales? La orientación magnética es el término por el cual se le denomina a la manera en la que se orientan los animales, según el área en el que se encuentren. Esto se puede definir como la habilidad o la capacidad de percibir lo que sucede a su alrededor por medio de un sensor. Sin embargo, dicha orientación requiere de estudio y entendimiento para conocer qué es y en qué consiste. Seguidamente, para comprender, desarrollar y analizar el núcleo de la descripción del problema del tema que se mencionó anteriormente, es necesario establecer objetivos que ayudarán al desarrollo del tema en general. Es decir, obtenemos un objetivo general, el cual es explicar el concepto de orientación magnética de los animales y detallar en qué consiste el proceso al existir una orientación por parte de estos seres vivos. Además, este objetivo general se desglosa en 3 objetivos específicos, de los cuales, una vez concluidos desarrollados, ayudarán a tener un mejor entendimiento del tema. Con objetivos específicos obtenemos los siguientes, los cuales son: conocer qué es la orientación magnética de los animales, indagar el origen y el proceso que explica la capacidad de orientación de los animales, y como por último objetivo tenemos definir la posibilidad de existir métodos cualitativos o cuantitativos que especifiquen la orientación magnética de los animales. Por lo que es el campo magnético terrestre, se puede hacer la comparación de que la Tierra sea un enorme imán, o imaginarnos eso, con los polos magnéticos cercanos a los polos geográficos o rotacionales, pero en realidad el polo norte magnético se encuentra en posición sur, hablando geográficamente, y viceversa. Se acepta por tradición llamar polo norte magnético al extremo del dipolo terrestre más próximo al polo norte geográfico, y polo sur magnético a las zonas antárticas. El campo proviene de fuentes en el núcleo y la corteza terrestre. Las líneas del campo apuntan hacia arriba, o sea, hacia el espacio, en el hemisferio sur,
corren paralelas a la superficie terrestre en el ecuador magnético y apuntan hacia abajo, hacia el interior de la Tierra o hacia el centro de la Tierra, en el hemisferio norte. De esta manera, en cualquier punto del planeta, el campo magnético puede describirse como un vector en el espacio tridimensional. Como podemos observar en la imagen, en este diagrama del campo magnético terrestre, se puede notar que las líneas del campo se representan con flechas, mostrándose la variación latitudinal del ángulo de inclinación y de la intensidad magnética. También, por otro lado, se tiene que tener en cuenta que el campo magnético terrestre experimenta o sufre variaciones temporales. Estos de origen natural y son como de diversas magnitudes debidas a diferentes fuentes. Así, las corrientes eléctricas en la ionosfera y en la propia Tierra producen fluctuaciones diarias en el campo magnético. Y existen dos orientaciones mediante el compás magnético en los animales. Uno es el compás de polaridad y el otro es el compás de inclinación. El de polaridad, para entenderlo un poquito mejor, es súper similar a las brújulas. Utiliza la polaridad del campo magnético para distinguir entre el norte y el sur magnético. Por otro lado, el de inclinación ignora totalmente la polaridad y depende de la dirección axial de las líneas de campo, obteniendo información direccional unimodal mediante la interpretación de la inclinación de las líneas de campo con respecto hacia arriba y abajo. Esto implica que el compás magnético de inclinación no distingue entre norte magnético y sur magnético, sino entre un movimiento hacia los polos, correspondiente al extremo del eje definido por un menor ángulo entre el vector total del campo y la gravedad, y hacia el ecuador, donde las líneas de campo apuntan hacia arriba. Para saber si un animal utiliza un compás de polaridad o de inclinación, bastaría con estudiar su respuesta de orientación en un campo magnético con la componente vertical invertida. Se ha comprobado que los roedores y las langostas, por ejemplo, tienen su orientación al invertir 180 grados la componente vertical del campo magnético. Eso quiere decir que utiliza un campo de polaridad. Por otro lado, tenemos lo que son las aves y las tortugas marinas, que invierten sus rumbos de orientación. Esto demuestra que posee un compás de inclinación. Tenemos un ejemplo que son las tortugas bobas. Ellas saben cómo llegar al lugar donde nacieron, así pasen décadas, igual ellas llegan a ese punto. Esta gran hazaña es gracias al campo magnético de la Tierra. Ellas nadan durante años desde sus sitios de anidación en Carolina del Norte y Florida hasta el norte de África. A pesar de nadar tantas millas, las tortugas siempre logran encontrar el camino de vuelta a su hogar, regresando a sus playas de anidación dentro de aproximadamente unas 40 a 50 millas de donde nacieron. Y otros ejemplos tenemos lo que son los tiburones, que estos podrían guiarse por el campo magnético de la Tierra. Lo que son las aves, que ya lo hablamos, ¿verdad? Ellas pueden hacer larguísimas rutas migratorias sin perderse en el camino. Y lo que son las ballenas, que estas pueden orientarse igualmente gracias a su capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra. La metodología de nuestra investigación es de carácter cualitativo, puesto que el enfoque y la información recolectada para el desarrollo del trabajo es documental y bibliográfico. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se trata de una recopilación de datos tomados de libros, revistas y trabajos de carácter digital, como también documentales para mayor comprensión y entendimiento del tema, para así lograr una completa realización del trabajo. El enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos e información. Al tener acceso a la información recolectada, se hace un análisis inicial con base a la lectura, pero también es posible en dicha investigación realizar el análisis en todo el proceso de la investigación con la bibliografía existente y completa. Y esto es afirmado por Roberto Hernández, Carmen Jiménez y Pilar Baptista, quienes aclaran lo siguiente.
Ciertamente hay una revisión inicial de la literatura. Esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. Además de esto, se pretende estudiar el concepto con la información recopilada para conocer la posibilidad de la existencia de datos cuantitativos que permita un mayor entendimiento sobre el tema. Una vez obteniendo los datos cuantitativos, se procederá, al igual que los datos cualitativos, a describirlos. Hola, mi nombre es Jeffrey. Yo me voy a encargar de hablarles sobre la parte del análisis que hicimos sobre el tema de la percepción de los animales para poder orientarse conforme al campo magnético de la Tierra. Para comprender un poco más sobre el tema, se puede aclarar que se determina de manera sencilla como la dirección del eje terrestre, el cual provee una referencia permanente que guía el desplazamiento direccional de los animales. Ciertos animales migratorios lo utilizan para orientarse. Esta percepción de los animales se conoce comúnmente como la magnetorecepción. Al hablar de la magnetorecepción, hay que aclarar que los animales la pueden percibir de dos maneras, las cuales son la agrupación de cristales de magnetita, la cual es un mineral magnético de óxido de hierro que se encuentra en ciertas partes de algunos animales, más que todo se encuentran en las partes sensibles. La otra sería la alteración por parte de un campo magnético del spin o del giro de los electrones de un fotopigmento especializado llamado criptócromo, hecho que permitiría localizar la dirección del campo magnético. En este caso, lo que hicimos fue analizar de cómo los animales perciben la magnetorecepción por medio de la agrupación de cristales de magnetita. Conforme a las investigaciones que hicimos, pudimos identificar el funcionamiento del cual los animales se orientan por el campo magnético de la Tierra. Esto se debe a que las células conectadas al tejido nasal de los animales tienen magnetita y conforme a ellos responden al campo magnético. La magnetita es un mineral conocido por su propiedad de estar fuertemente atraído hacia los imanes. Uno de los animales que percibe la magnetorecepción por medio de la magnetita en las células que contienen en la parte nasal son los peces. Como se puede ilustrar en la imagen, se puede ver dónde se encuentra la célula que contiene la magnetita. También se puede aclarar que la función de esta magnetita lo que hace es que como corresponde al campo magnético de la Tierra, conforme a ello va girando para así orientar al pez con respecto a los polos magnéticos. También es importante destacar que esta percepción que tienen algunos animales no son desarrolladas conforme conviven, sino que es un beneficio genético. No todos los animales tienen la percepción de orientarse por los polos magnéticos. También existen otros tipos, relojes, brújulas biológicas y referencias celestiales, entre otras. Gracias. Se puede concluir que la orientación magnética en los animales es eficaz para la ubicación y supervivencia de los mismos, ya que ésta se presenta de diferentes formas por compás de inclinación, compás de polaridad y tejido nasal donde se encuentra la magnetita de tipo genético. Más estas no están presentes en todos los seres de la Tierra, puesto que todos los seres son distintos y su forma natural se basa en diferentes conductas y comportamientos de supervivencia y ubicación. Esto último debido a que se encuentran en diferentes espacios de convivencia, unos en copas de los árboles, otros en los mares y algunos en valles y llanuras de territorio global. Con base a los datos oficiales de libros y revistas, se analizó sobre la suficiencia de guía de los seres de la Tierra mediante el magnetismo. Después de varios estudios se puede concluir analizando los resultados de la investigación y después de realizar comparaciones entre los distintos patrones de colocación se dan resultados interesantes y positivos, los cuales fueron presentados en el análisis de resultados. Por lo cual la meta del equipo de trabajo fue alcanzada, ya que toda la investigación que se realizó durante el informe fue con el propósito de que se lograra demostrar y comprender cómo los animales a nivel mundial se movilizan, gracias a los polos magnéticos, polos geográficos y hasta cuerpos celestes. Y se desea que con la información leída en el marco teórico se pudiera comprender este aspecto referente al tema. Para finalizar, los campos eléctricos son un área de la ciencia que está en constante cambio, debido a los nuevos descubrimientos que hay a diario. Con un proyecto como este se podría dar para nuevos conocimientos y utilidades, ya que aún falta mucho por identificar científicamente con respecto a la orientación magnética en los animales. Y a continuación se muestran las bibliografías utilizadas en el trabajo.